El Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia ya tienen el diploma que acredita que ambas instituciones fueron declaradas el 30 de septiembre de 2009 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Como cada jueves, la Plaza de la Virgen ha acogido este acto milenario en presencia de la alcaldesa de Valencia, la consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana y el consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia. Ambos han destacado la importancia de este reconocimiento. Li dona la categoria que es mereix, reforça el treball que totes aquestes persones estan fent i sobretot pues, el mantindre aquestes tradicions tan arraigades, tan pròpies, tan nostres, que formen part de la nostra història, de les nostres tradicions i que, bueno, que mos se reconega per una institució tan important com és la UNESCO, per a nosaltres pues, ha sigut molt important. La justicia, en el caso de estos tribunales, depende fundamentalmente de la experiencia. Haber acumulado conocimiento a lo largo de la historia sobre un territorio dado. Minutos antes de recibir el diploma, los presidentes de ambas instituciones de justicia han explicado la importancia que hoy en día siguen teniendo ambos tribunales. Juzguem sobre l'àuia i intentem posar pau en l'horta sobre l'àuia. Una cosa, no serveix, la societat l'arrincona. Quan son que està viu al quart dels anys és perquè ha sabut adaptar-se a les circumstàncies. Toda la parte, llamarla a la conciliación y en más de un 90% los hombres prefieren entenderse y ceder antes que verse delante de un tribunal que aunque parezca de juguete, pero no es de juguete. La alcaldesa de Valencia ha defendido la importancia que tanto murcianos como valencianos damos al buen uso del agua. Este diploma reconoce la enorme importancia que los valencianos y murcianos damos al agua, conscientes hace más de 1000 años de que su buen uso garantiza riqueza, paz y prosperidad, de que el agua es de todos y para todos, y de que sin agua no hay vida. Hoy termina un proceso que ha durado 3 años, desde que en 2007 se presentase su candidatura. Ahora los síndicos de las acequias seguirán repartiendo justicia cada jueves entre los regantes de la huerta valenciana. Denunciats de la sèquia de Rascanya.